Eh, bueno, usted me va a decir la siguiente y vamos viendo, ¿ya? Ya, ingeniero. ¿Puedo comenzar, Inge? De un vez. Ya. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. Yo voy a exponer lo que son procesos industriales del producto de dulce de leche. Como introducción, primeramente podemos conocer que este trabajo es una investigación para que podamos conocer y aprender más que todo sobre un poco de la historia del dulce de leche. Así como se podrá ver, es una propuesta que se vino desarrollando de muchas empresas que ha brindado como una alternativa distinta como un producto tradicional. Bueno, desde aquí a un tiempo de su historia. Así se ha mantenido su preparación, donde ha logrado una gran fusión con una amplia gama dentro de una gastronomía concreta, lo cual puede llegar a ser utilizado en pastelerías, panaderías, reposterías y heladerías y muchas empresas gastronómicas. Un ejemplo es que en la actualidad la empresa láctea PIL Andina S.A. es una de las empresas que produce este producto en sus 3 plantas industriales, La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, por lo cual constituye que la mayoría de estos departamentos en Bolivia se distingue que esta empresa tiene una amplia distribución de este producto. En general, tanto en el mercado local como en el mercado internacional, se puede encontrar este producto, pero con un distinto nombre. Por ejemplo, en Venezuela le dicen arequipe. En Guatemala y en gran parte de Colombia se le conoce como cajeta de manjar de leche. En México como cajeta. En Cuba como fanguito y manjar como en Chile y Ecuador. Manjar blanco o dulce de leche se conoce actualmente en Bolivia, en Panamá y en Perú. Objetivos. El objetivo general de esta investigación es elaborar una investigación sobre el producto, de tal manera tener el conocimiento sobre los procesos utilizados en dicha producción. El objetivo específico es describir el proceso de producción del dulce de leche, identificar los diferentes equipos utilizados para el proceso. Y último importante paso sería comprender los componentes que se utilicen un balance de materia del proceso de dicho producto. Siguiente, Inge. Bueno, mi siguiente punto sería lo que vendría a ser lo que sería un poco de la metodología. En este proyecto pude obtener toda esta información mediante el encargado de producción de la planta de leche Pila Andina, que tuvimos varias entrevistas por llamada con su persona. Y en transcurso de las llamadas, él incluso por videollamada me mostró equipos donde pude lograr un poco sacar capturas y me pudo explicar el procedimiento y el proceso que se utiliza en este acontecimiento. En el marco conceptual serían los elementos de fabricación. Uno de los elementos de fabricación sería el asímetro o instrumento para titulación. Este asímetro quiere decir que es un dispositivo que permite efectuar una medición de la acidez de la leche, que se expresa en grados Dormic. Tiene un procedimiento esencial el asímetro. Es por decir, tomar 10 ml de leche y depositar en un Erlenmeyer o vaso plástico blanco y agregar 4 gotas de fenolftaleína, que es un colorante, y agitando deja caer desde la bureta o del asímetro de hidróxido de sodio gota a gota. Detener cuando la leche adquiera un color rosado pálido o persistente.
A eso quiere decir que se utiliza el asímetro o instrumento de titulación. Es un breve procedimiento. Otro elemento que sería importante para esta investigación, podemos conocer también que es un refrigerador. Bueno, si vamos a decir que si vamos a producir una pequeña escala de dulce de leche, por ejemplo, unos 60 litros, el refrigerador podría ser una simple heladera o la capacidad de almacenar, ya que en esta planta de pila andina se maneja un refrigerador, por decir, más o menos me indicaron que un refrigerador que lo manejan como por decir, tiene el tamaño de un horno eléctrico. No me dijeron muy bien qué tamaño o qué capacidad tiene, pero más o menos me indicaron así. El segundo utensilio podría ser el filtro de malla fina. ¿Qué quiere decir que este filtro de malla fina? Que puede ser parte de un embudo. Es el cual en su fondo tiene pequeñas aberturas. De ser este tipo, el filtro debería ser de acero inoxidable o algún material sanitario que lo apruebe estas normas para dicho producto. Otro que también podría ser sería los recipientes de acero inoxidable. Para, como les dije, una menor escala sería hasta un recipiente de 50 litros, que se podría utilizar como por decir ollas de acero inoxidable. A mayor escala podríamos utilizar las dichas pailas dulceras que actualmente la industria está utilizando, que puede contener más de 300 litros para adelante. Y también hay como unas pailas eléctricas, por decir, con circuitos automatizados. El filtro de producto podrá ser como por decir una malla de acero inoxidable o material sanitario. Otro sería uno de los elementos del refractómetro. Ese refractómetro podría ser optativo. ¿Qué quiere decir? Que este refractómetro es un pequeño instrumento que permite estimar la cantidad de sodio presente en el fluido y determina el punto final del proceso de calentamiento. Uno de los utensilios más que se utiliza sería el quemador a gas. Para pequeña escala será suficiente disponer de un quemador a gas, por decir, pero si esto sería mayor escala, ya se debería poner una fuente de calor, por decir, como un quemador industrial actualmente que está utilizando la empresa. Entre ellos también tenemos utensilios varios, que estos utensilios varios pueden ser como un revolvedor, maquinaria revolvedora se le dice. Y entre ellos podemos pasar a la materia prima. Una de las materias primas que se utiliza en este dulce de leche sería obviamente que es la leche. La leche es la materia. Hay que procurar sintetizar para terminar en 20 minutos como máximo. Ya, Inge. ¿Ya? Entonces solamente lo nombro los utensilios que se utiliza. No describan muy a fondo, directamente. Acá, por ejemplo, las materias primas, que debe ser pasteurizada, o también puede ser cruda, y pues también puede utilizarse leche en polvo, nada más. Y de ahí pasa la siguiente. ¿Ya? Ya. Uh-huh. Como aquí le dijo, una de las materias primas es la leche, que puede ser la leche cruda, que es la ordeña de la vaca, o también puede ser utilizarse la leche pasteurizada. La siguiente, dije. El azúcar, que es muy importante su componente. Como ven aquí la imagen, estas son las maquinarias que se utilizan en este proceso. Por estos tubos y cilindros, estos tubos llega el azúcar a los cilindros que pueden ver y pueden consistir una consistencia y cristalización para poder agendar.
el bicarbonato de sodio. Es importante saber por qué se utiliza. Quiere decir que el uso, o sea, la leche tiene una acidez muy elevada, donde el bicarbonato de sodio logra más que todo disminuir esa acidez. Siguiente, hija. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de producción que se desarrolló en los laboratorios de Peel, donde se expuso exactamente que se expondrá a continuación las siguientes pautas. Para producir 25 kilogramos de dulce de leche se necesita 50 litros de leche, 10 kilogramos de azúcar, 25 gramos de bicarbonato de sodio, 4 kilos de glucosa y 30 centímetros cúbicos de aromatizante vainilla. La etapa 1 para seguir este proceso quiere decir que para el caso de recibir la leche cruda, se primero debe pasar algunos controles, que es aconsejable la leche que tenga 24 horas posterior de ordeña, control visual, observar que presente impurezas o color anormal. Y así el control de aroma, controlar la temperatura entregada, realizar la prueba de alcohol de 70 grados y evaluar la acidez en grados Dormitz. Como etapa 2 tenemos la higienización. Quiere decir que en este caso, cuando la leche es cruda, antes de comenzar la elaboración es necesario eliminar la suciedad e incorporar durante que sea ordeñado. Como la etapa 3 tenemos la elaboración. Una de estas etapas es muy importante, ya que evaporar el agua por un calentamiento previo elimina las bacterias patógenas presentes de la materia prima. Siguiente. La cuarta etapa sería el enfriamiento a 60 grados. Quiere decir que mediante la finalidad de elaboración del dulce de leche obtenido se enfría a 60 grados, para cual se debe recién realizar el enfriado y luego su envasado. La etapa 5, que sería el envasado, envasado, lo cual al ser envasado el producto se debe realizar primeramente que el dulce todavía tenga unos 50 a 55 grados para permitir fácilmente el flujo y el deslizamiento del producto hacia el envase. Sí o sí tiene que estar en esta temperatura, indicó el encargado de producción, ya que este dulce de leche, al no estar en estas condiciones, será muy difícil desprender de la caldera o del cilindro. Siguiente. La parte experimental que hemos realizado en el transcurso de esta semana con el ingeniero mediante las llamadas fue que utilizaron la leche, el bicarbonato, canela, gelatina sin sabor, esencia de vainilla, bidones, balanza, paila y cocina industrial. Aquí podemos ver que hemos calculado para el pequeño experimento las leches donde fueron vaciadas una paila metal con gran calidad, donde se pudo formular lo siguiente, que el bicarbonato de 1 gramo es para 1 litro y la cantidad requerida que se quiso fue 25 gramos de bicarbonato para el total de la leche, que fueron 25 litros. En la formulación de azúcar, que eran 25 litros de leche, térmicamente se necesitaba el 28% del volumen total. En total se multiplicó en el azúcar que 25 por 50 dividido en 100 es la cantidad requerida de 12,5 libras por el total de la leche, que son 25 litros. ¿Libras o kilos? ¿Las libras? Sí, libra, porque dice que el azúcar tiene una consistencia muy dulce que no se podría utilizar más de lo indicado. Aquí tenemos un diagrama de flujo que se hubo procesando durante el procedimiento, donde se tuvo la resección de la materia prima, que era la leche, luego se pasó a una pasteurización, luego un calentamiento con el 80% de la leche, y donde fue añadiendo la adición del azúcar. Luego se fue al proceso de mezclado y homogenización, donde Inge, lo vuelve atrás, porfa, lo cambió. Ya muy atrás, Inge. Diagrama de flujo. Sí. Donde
donde el mezclado y la homogenización fue combinándose con el bicarbonato de sodio y la esencia de vainilla. Luego posteriormente se fue a una cocción donde se hizo una adición más de la maicena previamente diluida en la leche fría que sobró, que era el 20% de la leche total que se iba a utilizar. Posteriormente se hizo el enfriamiento y después del enfriamiento fue el envasado. Siguiente, Inge. Los datos que se obtuvo fue de este procedimiento fue de 28,8 libras de dulce de leche. ¿Cómo se obtuvo este dato? Ahí están los cálculos reflejados, que fue de leche de 25 litros, azúcar de 12,5 libras, bicarbonato de sodio 25 gramos, gelatina sin sabor 25 gramos. Siguiente, Inge. Para poder determinar estos cálculos del proyecto, previamente tuvimos una conversación donde pudimos entender cómo fue los cálculos con el ingeniero de inducción, donde primero expuso su parte que sería la transformación de insumo de las unidades. Por decir, se utilizó 25 litros de leche con una tinaja con la tinaja que llegó a pesar 27,5 kilogramos. Menos el peso de la tinaja, que era de 2,5 kilogramos, el peso total de la leche, el peso total que se produjo fue 25,3 kilogramos. Para poder entender esto, los cálculos se tuvo que cambiar. Por ejemplo, 25,3 kilogramos se cambió a libra en un total de los 25 litros de la leche. Y posteriormente fue con el bicarbonato de sodio y con la gelatina sin sabor. En la segunda parte tenemos que dice que en el proceso de cocción y concentración que se obtuvo en los 25 recipientes que se logró sacar de este producto en la empresa PIL, el dulce de leche cada uno pesaba 536 gramos. Para poder tener una ecuación exacta, este dato de los 536 gramos se lo toma como W1 y los recipientes tenidos en un peso de 13 gramos cada uno tenemos como W2. Se obtuvo como dato 1, y atrás todavía no la acabé. Como dato 1, que sería 536 gramos, dato 2, 13 gramos. En la siguiente ecuación, para saber el peso total, se saca la ecuación 3 igual menos... Inge, todavía no acabé. Con la ecuación 2. Siguiendo esta operación, la ecuación 3 sería de 523 gramos, que sería el peso total del contenido en un solo recipiente. Vaya concluyendo, Ana Paola. Sí, la última, Inge, y ya terminamos. Lo puede pasar directo al balance de materia, porque ya le expliqué. Un beso. Aquí podemos ver el diagrama de flujo que nos lanza directo al balance de materia. ¿Qué quiere decir? Que en este concentrador industrial, por decir, entró el producto de la leche, azúcar, gelatina y bicarbonato, que todo eso indica que son entradas. Y de salida tenemos el dulce de leche, que fue de 28,8 libras, pero no tenemos el vapor de agua. Siguiente, Inge. Aquí, como pueden ver, como no tenemos que F sería el vapor de agua, claramente el balance de materia quiere decir que la ecuación general sería A más B más C más D igual a E más F. Como tenemos todos los datos posterior y menos tenemos el vapor de agua, que sería F, directo se hace un despeje y obteniendo el dato directo sale el componente, que sería 39,42 libras de vapor de agua. La última, en conclusión, se puede decir que este balance de materia sirvió para identificar que el 57% no se pudo comprobar el proceso si es por decir que, o sea, con este proceso se pudo comprobar que no pasó el 60% de evaporación de agua, que es un
en una factibilidad para la empresa. Y fue un proceso aceptable y contundente para la empresa. Con eso sería todo, Inge. Ya. Ujú. 20 minutos. Ya. En lo máximo que pueden procurar es hacerlo en menos tiempo. ¿Ya? Porque ustedes son hartos. Y hay que ser más puntual, eso les recomiendo a todos. ¿Ya? Bien, las preguntas. En el balance de masa, ¿ya? Generalmente, de acuerdo a la norma boliviana para dulce de leche, hay dos tipos, aquel que va a ser de exportación y aquel que es para el mercado interno. Se habla de un contenido de humedad en el producto final. ¿Qué es lo que entiende por contenido de humedad en el producto final? Según a lo que nos fueron explicando, a lo que yo puedo comprender, Es la masa de agua que va a tener el dulce de leche al final. más que todo dice que es el vapor. No, no, no. La humedad está relacionada al contenido de agua que va a tener el producto final, ¿ya? De tal manera que generalmente puede oscilar entre 20 a 30%. Entonces, es otra forma de poder establecer el balance en masa, ¿ya? Porque si lo hacemos y decimos, bueno, vamos a obtener tanto, pero generalmente la norma boliviana exige parámetros. Si el contenido de humedad es más alto que aquel que está en la norma, aunque sea la PIL o el quien sea, ese producto es observado, ¿ya? Entonces, el contenido de humedad es el parámetro fundamental en la cual debe tener como contenido final el agua. La leche como materia prima tiene aproximadamente un 90% de agua, un 3 a 4% de materia grasa, ya van 94, un 1 o 2% de otros minerales y un 1% de otras cosas. La cuestión es de que el 90% que conforma la masa de leche es agua. Y cuando se evapora, en este caso por la adición y concentración del contenido de sólidos, es de que al último debe quedar un remanente de agua que debe cumplir la especificación. En eso está lo que ustedes, no porque fulano o por sultano, deben ir formando ustedes criterios propios. Los balances en materia son eso. ¿Ya? Muy bien, yo veo que a mí me ha gustado mucho en el aspecto de que ha podido entrar en contacto con una persona y esa persona le ha orientado efectivamente de cómo se produce leche a escala industrial. El que les habla con un palo y a partir de una olla, ¿ya? Yo hacía dulce de leche en forma manual a partir de 20 o 30 litros y echábamos efectivamente bicarbonato de sodio. Pero, ¿cómo se determina la cantidad de bicarbonato de sodio? ¿De qué depende? Eso depende, ingeniero, dependiendo de, por decir como le dije, del asímetro se hace la previa medición y ahí indica los parámetros de acidez que tiene la leche. En función a la acidez que tiene la leche. Ahí es un balance en materia que se establece, se usan las ecuaciones que están referidas a las reacciones que se dan del ácido láctico con el bicarbonato, que viene a ser HSO, bicarbonato de sodio, CO3Na. Ya, entonces ahí se produce la neutralización y se disminuye los grados de Olnik, que eso es lo que se pretende. ¿Con qué finalidad se agrega vainilla?
La vainilla se agrega con la formalidad de que es un aromatizante, por decir, y es por decir que se ha experimentado incluso al principio que es un gusto según del, ¿cómo le puedo decir? De Por acuerdo. decir, es aumentarle sabor aromatizante al producto que tenga ese olor, por Es, decir como un olor. es un componente que le da las características organolépticas. Listo. ¿En qué momento se agrega esa vainilla? Porque es un extracto en base al alcohol. Según a lo que tengo entendido y según el proceso, la vainilla se agrega, por decir, en el momento donde está un precalentamiento en las ollas térmicas, por decir que le dicen este dicho proceso, por decir en casi en su finalidad del producto, cuando Al ya está en finalizar el calentamiento. proceso, eso es lo que quería escuchar. Al finalizar el proceso, si usted agrega antes, eso también se evapora. Entonces, al finalizar el proceso es cuando se agrega vainilla, ¿ya? ¿Y cuál es la finalidad de agregarle almidón o maicena? Que la maicena es un almidón. ¿Con qué finalidad se agrega? Según lo que tengo entendido y he visto, al agregar maicena, por decir, digamos que a la planta le llega digamos unos 1000 litros. De los 1000 litros entra, por decir, unos 3000 litros para el producto de dulce de leche. De los 1000 litros, solo el 80% entra a su proceso. Y cuando está por la homogenización o mezclado, hay un siguiente procedimiento que el 20% de la leche de los 1000 litros se mezcla con maicena, con esa leche fría. Quiere decir que este componente ayuda a la homogenización y Bueno, el objetivo de agregarle maicena es la finalidad casi en más de la mitad del proceso se agrega esto para darle consistencia que va a tener el dulce de leche en su producto, en su, o sea, digamos, en el final del proceso. O sea, tiene una cierta viscosidad. Incluso el darle el punto al dulce de leche es fundamental. 5 o 10 minutos más y se convierte en toffees, ¿ya? Bueno, esa es la finalidad de la maicena o almidón, darle consistencia al dulce de leche, ¿ya? Bueno, jóvenes, ¿alguien más va a exponer? ¿Está bien, Ana Paola? Un favor, van a tener cuidado los tres que ya han expuesto. eh, Voy a ver si está habilitado. Eso corresponde a la nota de uno de los criterios, creo que es el criterio 3. Entonces, Buen día, voy a Inge. Sí, habilitar eso eso. nota, Si nota. está, vayan subiendo al criterio 3. ¿Listo? el Inge quiere que lo subamos el Word o el PDF. Suban las dos cosas. Suban las dos cosas que yo después descargo y voy poniendo las notas en el momento que... Pero déjenme que vea en qué casillero corresponde esta actividad. ¿Listo? Está bien, Inge. Bueno, jóvenes, nadie va a exponer. Si nadie va a exponer, volvemos en 15 minutos a la menos cuarto. ¿Listo? Bueno, parece que no hay nadie. Volvemos a la menos cuarto. ¿Ya? Ok, Inge.